Bienvenidas malas madres, ya estamos por aquí. Empiezo un minutito antes porque así os vais conectando y doy tiempo a que Alberto también se conecte. Y a ver, no sé si tengo los cascos conectados o no. Esto siempre me pasa. ¿Qué tal, malas madres? ¿Que estáis por ahí? Bueno, pues hoy es un temazo, hoy vamos a hablar de corresponsabilidad. Siempre lo hemos dicho, siempre hemos dicho que una conciliación real solo llegará cuando haya una verdadera corresponsabilidad en el hogar. La maternidad destapa los roles tradicionales, sobre todo es cuando llega la maternidad, cuando se produce esa falta de corresponsabilidad en los hogares, porque el cuidado y las tareas doméstico-familiares caen en hombros de la mujer. ¿Vale? Esto es una realidad y lo hemos visto en estudios. Tenemos 3 estudios en la Asociación Yo no renuncio por la conciliación. Primero fue Concilia 13F, en el que se decía que 8 de cada 10 mujeres madres teníamos muy difícil el poder conciliar. Luego, y aparte que teníamos solo 54 minutos de tiempo libre, analizamos distintas situaciones, pero sobre todo cómo estaban conciliando las mujeres madres. Luego hicimos un segundo estudio, Somos Equipo, en el que quisimos analizar cómo se vivía la corresponsabilidad en los hogares en España y salió ese titular de que la corresponsabilidad está lejos de ser una realidad en España, ¿no? ¿Y por qué? Pues por muchas razones, ¿no? Entre ellas la que os decía, que la maternidad destapa esos roles tradicionales, hace que la mujer cargue con el cuidado de los hijos y de las hijas, con las tareas doméstico-familiares y se aleje del mercado laboral. Eso tiene unas consecuencias no solo sociales, no solo en el propio hogar, no solo en el estrés y en la carga mental que sufrimos las mujeres madres, sino también en el mercado laboral. Porque al final el mercado laboral está estructurado de tal manera que espera que esas mujeres, cuando son madres, renuncien a su carrera profesional de una manera u otra. Bien con una excedencia, bien con una reducción de jornada o con una renuncia total a su trabajo, ¿no? Que es lo que está acrecentándose con la crisis del COVID. Bueno, el tema de corresponsabilidad es un tema profundo, es un tema complejo, es un tema que arrastramos de generaciones anteriores porque seguimos arrastrando un modelo tradicional de maternidad que está obsoleto, porque la realidad social de hoy en día de la mujer madre es que no quiere renunciar a ver crecer a sus hijos y no quiere renunciar a su carrera profesional, y esto sería posible, ¿no? Que no nos engañen con mensajes como es que nosotras que lo quisimos todo, o hay que renunciar porque realmente todo no se puede en el sistema actual, en la sociedad que tal como está planteada. Si trabajáramos por horarios racionales, por jornadas flexibles, por empresas que practicaran la corresponsabilidad, se trata de una corresponsabilidad social. Tenemos que estar implicados todos los agentes sociales, las familias, las empresas y el Estado. Si todos remamos en un mismo camino sería posible. Y para ello no hay nada más importante que no solo sea una lucha de nosotras mujeres, sino también de los hombres. Nosotros siempre hemos defendido el hecho de hacer equipo, ¿no? No entendemos la conciliación y la corresponsabilidad sin hacer equipo con el hombre, pero también feminizamos muchas veces el discurso porque es una realidad que 6 de cada 10 mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional al ser madres. Yo fui una de ellas, ¿no? Yo tuve que renunciar a mi carrera profesional cuando fui madre por primera vez, después de 2 años intentando conciliar, pero que fue imposible. En mi caso, la corresponsabilidad, pues, es una cosa que hemos ido trabajando, ¿no? Yo hoy en día estoy orgullosa de tener un equipo corresponsable, gracias a eso estoy aquí en directo con vosotras, porque él está con las buenas hijas al otro lado de la puerta. Y bueno, en casa nos organizamos, nos dividimos al 50-50, hay momentos en los que carga más uno y otros momentos en los que otro, lo hacemos de manera natural, pero hasta llegar a ese momento hay que pasar un proceso, ¿no? Hay que negociar, hay que hacer equipo y hay que trabajar mano a mano con tu pareja. Y de todo esto, no me quiero enrollar más, pero quería poner un poco en contexto la necesidad y la importancia de hablar de corresponsabilidad y de más aún en esta crisis, como vamos a hablar ahora con Alberto Soler, para poder dar pasos hacia una conciliación real, dar pasos hacia la igualdad y no ir para atrás como nos va a ocurrir si no se toman medidas urgentes de conciliación. Antes de empezar, deciros que ya sabéis que nos apoyéis en chain.org/esto no es conciliar, llevamos más de 183.000 firmas para intentar buscar medidas urgentes ante esta crisis en la que se está viendo que las familias somos las grandes olvidadas y no somos prioridad. Y nada, y ahora conecto con Alberto, que lo admiro muchísimo, creo que es un placer hablar al otro lado con un hombre corresponsable, un hombre referente, porque necesitamos muchos más. Entonces, bueno, vamos a encontrarlo por aquí, aquí lo tengo. Además, si lo seguís, seguro que lo seguís, @solers, ha hecho mucho trabajo este confinamiento, ayudando mucho a visibilizar a las familias y a los niños.
Hombre, Alberto, Buenas, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, ya ves que me enrollo mucho, soy como una persiana, No, no, pero estoy aquí encanta escuchando, ¿eh? O sea, genial. pero es que es verdad, y es difícil sintetizar porque es un problema tan profundo, Mm, ¿verdad? sí. Que es complicado. Pero bueno, yo estoy súper orgullosa de tenerte al otro lado, Hay de una hablar ilusión con un tremenda. de hablar con un hombre de estos temas, porque muchas veces en el club incluso a lo mejor me dicen, jo, es que parece una lucha solo de mujeres. Y yo siempre digo, no, esto es una lucha de ambos. Lo que pasa que no sé si estás de acuerdo conmigo, muchas veces tengo que feminizar el discurso porque somos las que renunciamos nosotras, Alberto, pero no realmente porque yo deje de lado al hombre. Totalmente. A ver, es que esto es una lucha de las mujeres. Nosotros tenemos que luchar junto con vosotras, pero esto es una lucha vuestra y el discurso tiene que ser femenino. Lo que no podemos hacer es nosotros apropiarnos de vuestro discurso, de vuestra lucha, como ya hacemos en la inmensa mayoría de espacios comunes, ¿no? Nosotros tenemos que estar ahí a vuestro lado, tenemos que apoyar, pero no es un discurso, no es un discurso nuestro, es un discurso vuestro femenino en el que nosotros también tenemos que estar. ¿Cómo viste tú personalmente esa transformación hacia la conciliación? ¿Te pasó un poco como a nosotros? Es decir, mi pareja y yo llevamos muchos años juntos, con lo cual hemos crecido, ¿no? Hemos madurado juntos, nos hemos encontrado en una situación primero viviendo solos, luego con hijos, luego tuve que renunciar a mi carrera, luego él renunció. Quiero decir, los dos llevamos en nuestras espaldas una renuncia, porque ojalá el día de mañana no tengamos que renunciar a ninguno de los dos, eso sería lo ideal, pero sí que nos hemos tenido que adaptar. Quiero decir, mi pareja siempre dice, yo he tenido que trabajar esto con Laura, yo no sabía la importancia que tenía la conciliación, la necesidad que tenía de que yo diera un paso hacia adelante. ¿Y cómo lo viste tú en primera persona, Alberto? ¿Cómo llegas a la lucha que haces por la corresponsabilidad muchas veces? A ver, esa lucha que hago por la corresponsabilidad, para empezar, es una lucha mía personal, diaria. Es decir, es la lucha contra los modelos que hemos tenido toda la vida y los modelos que seguimos viendo constantemente. Por eso yo, cada vez que hablo de estos temas, me esfuerzo mucho en no ponerme de ejemplo de nada, porque yo no creo que sea un ejemplo de nada. Es decir, yo no soy ningún tipo de ejemplo ni de modelo, no, no. O sea, yo soy otro hijo más del patriarcado con todo lo que llevo arrastrando, pero que simplemente, pues como en el mito de la caverna, ¿no? Que un día vi que había algo fuera de la caverna. Y lo único que hago es decir, hey, tíos, que aquí está pasando algo. O sea, que quizá lo que nos han dicho cuando éramos pequeños, lo que hemos vivido, quizá no es la única realidad que existe, ¿no? A ver, yo este tema lo he vivido siempre de una manera bastante natural. Bueno, con toda la naturalidad que da, la parte privilegiada que yo tengo de no haber tenido que renunciar nunca a nada, ¿no? Yo me siento como muy privilegiado porque yo no he tenido que renunciar a mi carrera profesional, yo puedo ser padre, es decir, yo tengo una serie de privilegios que vosotras no tenéis. Y claro, pues para mí es una lucha muy cómoda, luchar desde la parte privilegiada de todo esto y viendo la enorme injusticia que esto puede ser y está siendo para vosotras, que os veis comprometidas con vuestra proyección profesional, vuestro desarrollo personal, vuestro desarrollo familiar, algo que nosotros no podemos ver, vamos, ni de lejos, pero es que al final acaba incluso en vuestra propia seguridad a nivel personal. ¿Qué te hizo, Alberto? Porque muchas veces yo soy súper partidaria de que necesitamos más hombres referentes. Por eso para mí es un placer estar hoy contigo. Y sí que creo que eres ejemplo, aunque tú no quieras ponértelo porque te entiendo, porque a mí tampoco me gusta. Yo creo que al revés, cada día aprendemos. Y yo muchas veces digo, yo cada día lucho para poder conciliar. Hay veces que me desvío del camino y cuando me desvío digo, Laura, vuelve otra vez al inicio. Pero necesitamos más hombres referentes, necesitamos hombres que pongan esa palabra conciliación y corresponsabilidad encima de la mesa. Ojalá fuera así, porque eso haría que los empresarios, que los Ojalá. políticos, que todo el mundo estuviera de nuestro lado, pero no es así. ¿Qué te hizo a ti clic para darte cuenta y poder salir, abrir los ojos ante pues ese machismo que vivimos, esa desigualdad, esa brecha salarial? Porque a día de hoy todavía mucha gente lo niega. Entonces, ¿qué te hizo Claro. a ti clic como hombre privilegiado, como dices, y te hizo un poco dar ese paso a decir, oye, esto hay que hablarlo y hay que hablarlo también, los hombres tenemos que hablarlo porque eso va a ayudar a las mujeres? Claro. Para que también ese clic que te hizo a ti, esas claves que tú has tenido, le ayuden a otros a pensar. Claro. Esto quizás es un proceso, ¿no? Es un proceso bastante progresivo, pero el hecho de tener hijos te cambia bastante la visión de las cosas, ¿no? Y el darme cuenta cómo el hecho de tener hijos a mí
no me cambió la vida, más allá de una pequeña reorganización de horarios y poco más, pero a Conchina, a mi mujer, le cambió la vida de arriba abajo, pero total y absolutamente. Pero claro, todas las palmaditas en la espalda, todos los reconocimientos, toda la ayuda, todo, me lo llevaba yo. Y ella, que es la que estaba todo el santo día brindando con los críos, es como si no existiera, como si fuera invisible, como que todas las renuncias que ella estaba haciendo, todos los sacrificios, eso no cuenta, eso no se ve. Pero de repente tú un día vas a comprar al supermercado con los 2 críos y eres Dios. Y entonces, vamos, hostia, es que qué padrazo que eres, que es que, no, oye, perdona, es que simplemente bajo al parque, o sea, pero exactamente igual que hace mi mujer todos los días, pero porque ella no se lo dices ya a mí sí. Porque ella va sola al supermercado y le pregunta, oye, ¿dónde te has dejado los hijos? Pero de repente voy yo y nadie me pregunta que dónde me los he dejado. ¿Qué pasa? ¿Que los hijos son solamente de ella? O sea, ¿esto cómo va la historia? Pues sí, esas cosas te hacen dar un Tal clic. cual, es tal Mm, cual eso, ¿eh? mm, Y aparte, una de las cosas y aparte tú lo dices, ¿no? Que al final, mm, y en nuestros estudios lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo mm, realmente las tareas, lo vimos en el estudio Somos Equipo que hicimos en mm, 2017, mm, quisimos analizar qué tareas hacíamos nosotras y mm, qué tareas mm, hacían ellos, ¿no? Porque mm. ahí vimos que nosotras hacíamos las tareas invisibles, que es lo Claro. que conecta con esa carga mental, que ahora te Mm, preguntaré cómo podemos hacer que los mm. hombres también tengan la carga mental, Totalmente. porque es lo que Mm. tú hablas, ¿no? Esto va más allá de hacer la compra, esto va mucho más allá, Claro. es mucho más Mm, profundo. Y luego mm, los hombres hacen, en su mayoría, las tareas visibles, que eran ir al parque con los niños, mm. hacer la compra, jugar con Claro, ellos o bañarlos. Entonces, claro, es lo que tú claro. dices, el Mm, reconocimiento social. Incluso mm, fíjate que una de las tareas que antes tradicionalmente eran de la mujer, están pasando a ser el hombre como la cocina. ¿No? Porque mm, claro, todo el mundo aplaude una buena paella un domingo, mm. pero Eso nadie, es. aparte yo es una cosa que incluso en casa me pasa. Mira que Mm, nosotros estamos educando en valores de mm, corresponsabilidad y mis hijas cuando ven a la cocina, en la cocina de su mm, madre se asustan, ¿no? Pero me resulta curioso porque, claro, como mi pareja hace de comer y mm. yo soy la que limpio, digo, ¿por qué nadie me Claro, aplaude cuando limpio el baño? claro, ¿Sabes? claro. Pero es como todo, eso, todo aquello que no se ve, ¿no? Como lo más sucio y lo Mm, más feo. Y eso que tú dices, claro. yo lo he vivido siempre Mm, en mi familia y en mi entorno, porque mm, a mí siempre me han hecho sentir mala madre y a él mm. siempre le han dicho que es un héroe, Claro. Sí, sí, pero ¿sabes? es que ese es el reparto, ¿no? Que nosotros somos los que hacemos la paellica los domingos y la enseñamos y hacemos la foto y para Instagram y queda de puta madre. Y vosotras sois las que pensáis la lista de la compra, la organización de los menús, que no coincida cuando dan pescado en el cole cuando lo doy en casa, que la merienda sea saludable, que esté todo en la mochila, que... Pero todo eso no tiene ningún reconocimiento porque todo eso es invisible y es parte de esa carga mental que tú estabas comentando antes, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a recibir todo ese reconocimiento a nivel social y lo acaparamos constantemente. Pero aparte de eso es una inercia que a todos nos cuesta darnos cuenta. A mí me cuesta darme cuenta de esa inercia. ¿Por qué? Porque yo he sido educado en un contexto, en una sociedad en la cual ese es el papel que se metería para mí. Pero es que desde que somos muy pequeñitos educamos en eso, a los niños y a las niñas, y los educamos de una forma discriminada. A vosotras, a poner buena cara, una sonrisa, a ser complacientes y decir sí, buena a todo, y nosotros a ser aquí los reyes del mambo, a poner nuestras normas y a decir qué es lo que se tiene que hacer. Y eso es prácticamente desde que nacemos. Entonces, luego, cuando llegas a adulto, luchar contra todo ese arrastre, ¡buah! Eso cuesta un montón. Muchísimo. ¿Qué ha pasado en el confinamiento, Alberto? Bueno, primero de todo, que era la primera pregunta, pero yo es que soy así, yo me salto el guión. Si Sí. tú lo has leído, ningún parecido con la realidad. Me lo he leído hace 10 Eh, minutos, sí. Entonces, bien, fenomenal. Somos los dos de improvisar. ¿Cómo has llevado el confinamiento como padre con tu trabajo? Que imagino que como psicólogo lo habrás vivido muy Sí. intensamente, no solo por tus clientes, sino porque yo creo que eso ha sido un shock tan grande que vosotros tenéis más herramientas para analizarlo. Y luego, es decir, ¿cómo lo has vivido tú? Y luego, ¿cómo ha vivido la corresponsabilidad del confinamiento? A ver, pues por partes. Nosotros, por suerte, pues estamos en la parte súper privilegiada, que a nivel de salud hemos estado todos muy bien y pues, lo único que hemos tenido ha sido aburrimientos y que en Mercadona no había levadura. Es decir, eso es los máximos dramas que hemos pasado. Entonces, pues bueno, parte muy, muy privilegiada y muy bien. ¿Yo cómo lo he llevado? Pues bastante bien, porque como he estado trabajando durante todo el confinamiento, pues en el trabajo me despejaba de lo de casa y en casa me despejaba del trabajo. O sea que he tenido la suerte de tener esa alternancia que, por ejemplo, Conchín no ha tenido.
Ella no ha tenido esa alternativa y para ella pues ha sido más complicado que para mí. Nuevamente yo, parte privilegiada de todo esto. Pero sí, para mí ha supuesto un frenazo importante, ¿no? Porque aparte yo llevaba un ritmo de trabajo muy bestia antes de todo esto y claro, de repente pegar ese frenazo y dices, wow, pues quizá lo que llama la atención no es tanto el confinamiento, sino decir, hostia, qué rápido que estábamos yendo antes, ¿no? O sea, esto estaba yendo quizá demasiado rápido, ¿no? Entonces, quizá un término medio entre la vieja normalidad y toda esta historia, pues no estaría mal. Nos Pero sí, ha llevaremos, sido un tóxico. nos llevaremos un aprendizaje de esto, Alberto, ¿o qué? Pues qué te diga, yo qué sé. Yo al principio lo veía con mucho optimismo de esto nos va a cambiar, vamos a ser mejores, esto va a salir aquí y ahora estoy pensando que no, que vamos a seguir exactamente igual que antes, pero a lo mejor he gastado mal la mascarilla. Que nos olvidamos demasiado pronto. ¿Y Yo qué ha creo que sí. pasado con la corresponsabilidad? Porque mira que yo también soy como tú, al principio, ingenuamente, aparte me pareció como súper increíble la situación que estábamos viviendo. Digo, no he Súper vivido una loca. situación de igualdad mayor que esta. Porque dije, Sí, es sí, el sí, primer sí. momento de la historia, pese a casos de personal sanitario, de servicios esenciales, pero la mayoría de la gente está confinada en casa. Digo, las parejas están confinadas para lo bueno y para lo malo, pero realmente pensaba que iba a haber más igualdad en el hogar, pero no ha sido así. Entonces, No. ¿qué pasa realmente? A ver, es que es muy difícil, confinados, no confinados, cambiar radicalmente la forma de hacer o la forma de distribuir que tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces, yo al menos lo que he podido ver por los poquitos datos que, por ejemplo, vosotras habéis dado y por cosas que yo he podido ver de primera mano con pacientes en consulta y demás. Sí, puede haber habido un poquito más de igualdad en el sentido de que pues quizá nosotros hemos quitado un poco más el polvo, hemos puesto más lavadoras, hemos hecho más la comida, más que nada porque tampoco nos gusta vivir entre mierda, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, algo habrá que hacer, pero realmente no creo que se haya producido un cambio mental para darnos cuenta de cómo de desigual estaba siendo el reparto. A algunos sí que nos puede haber ayudado para tomar un poco más de conciencia, pero sospecho que quizá nos ha ayudado más a los convencidos que a los no convencidos. Sospecho que quizá nos ha ayudado más a los que ya sabíamos un poco más de qué iba toda esta historia, a poder conectar un poco más empáticamente, que a los que nunca se han cuestionado este tipo de historias, porque ha sido así. Es decir, yo no he escuchado, o sea, del trabajo que yo he estado haciendo con familias y demás, yo no he trabajado con ningún hombre que me haya dicho, ¡buah, joder, que menuda movida la videoconferencia de esta tarde con el crío llorando al lado! Es que no tenía manera de hacerlo. Pero han sido unas cuantas mujeres las que sí que he escuchado ese discurso. Es un cuidado, no hagas ruido, que tu padre está trabajando y tu padre es Dios, lo tienes que respetar porque el trabajo de tu padre es súper importante, pero yo me acuesto a las 4 de la mañana cuando ya todo está hecho porque entonces me he quedado trabajando. Entonces, igualdad, pues, Es no mucho. curioso, el otro día en la sexta me decían un dato del Reino Unido, que supongo que estaremos más o menos igual o peor, y decían que las madres en el confinamiento solo estaban pudiendo trabajar sin interrupciones 1 hora y los padres 3 horas. ¿Sabes? Flipa. Es que ahí ya lo ves, ¿no? Y aparte, y Claro. familias, ¿no? Nosotros llevamos todo el confinamiento recibiendo situaciones de familias increíbles y entre ellas muchas diciendo que ellas tenían que hacer el papel de permitir teletrabajar a Claro. los hombres, ¿no? Y Claro. las mujeres mientras intentando teletrabajar, bueno, ha habido un estudio en Valencia también del estrés y la carga mental que ha supuesto el confinamiento y de cómo tenemos que trabajar las mujeres madres de Sí. madrugada para sacar adelante Claro, el trabajo. ese estudio lo leí el otro día y me recordaba mucho un estudio que creo que se hizo en Australia hace un par de años, que seguro que te acuerdas porque salió en muchos periódicos, que decía que tener un segundo hijo afectaba enormemente a la salud mental de las madres. Sí. Y sí, era así, pero afectaba a la salud mental de las madres, no de los padres. ¿Por Sí. qué? Porque cuando tenías un hijo podías seguir haciendo malabarismos, podías estar al 100%, pero podías aguantar todo. Pero en ausencia de corresponsabilidad, cuando llegaba el segundo hijo, es cuando se evidenciaban todos los problemas de corresponsabilidad, de conciliación, y a partir de ese momento sí que se había afectado la salud mental de la madre, pero no la del padre, que seguía con su vida exactamente igual que antes. Pues en esta situación de confinamiento ha pasado algo muy parecido, que es que vosotras habéis ido muchísimo más al límite de lo que hemos ido nosotros. Pero Claro, vamos, porque muchísimo más. se han caído, como decimos nosotros, los dos pilares de la no conciliación, que como sabes eran los abuelos y las abuelas, que es como la conciliación son los abuelos, y los colegios y las escuelas infantiles, que ahí hay un Claro. debate, porque claro, la gente dice, los educadores y las instituciones educativas, la comunidad educativa dice,
los colegios y las escuelas infantiles no son aparcaniños, no son cuidadores, ya, pero es el horario en el que se trabaja la Claro, familia. pero no podemos decir que sean aparcaniños, pero que tampoco podemos negar ese papel que tienen para la conciliación. Es decir, no es desmerecer la labor educativa que están haciendo, pero es que, vamos a ver, es que sin escuela no hay conciliación y eso lo estamos viendo. Y si no se resuelve de una manera satisfactoria para todos la vuelta de los niños a la escuela en el mes de septiembre, vosotras sois las que vais a salir perdiendo. Nosotros no, pero vosotras sí, lamentablemente. ¿Qué está faltando para ti, Alberto, que hemos ido analizando y tú Mm, también, porque has dado mm, opiniones muy buenas mm, en tu Instagram, mm, en conciliación? No solo ya mm, en la escuela y en los niños, que luego también quiero que me hables, mm, sino a mm, nivel de conciliación para ti, porque para mí realmente esta mm, situación lo único que ha hecho es destapar lo que ya mm, sabíamos, pero llevado al mm. límite, como tú dices, con Claro. los colegios cerrados, pues es al Mm, límite, con la falta de claro. corresponsabilidad al límite. Pero, Mm, ¿qué está faltando realmente o por dónde habría que empezar un camino hacia mm. una conciliación con responsabilidad real? Yo creo que primero, y esto no me canso de decirlo, primero conciencia y voluntad. Es decir, primero tenemos que ser conscientes del papel que nosotros tenemos en todo esto. Podemos hablar de problemas estructurales, de mercado laboral, de conciliación, de permisos de maternidad y paternidad, pero algo que no se suele mencionar mucho y es la voluntad de los que tenemos privilegios para renunciar a esos privilegios. Es decir, mientras nosotros no queramos renunciar a, por ejemplo, la comodidad mental de no tener que organizar los menús semanales o de no tener que pensar en las vacunas de los críos o de no tener que pedir horas al jefe para ir al pediatra, si nosotros no hacemos ese cambio mental, es que aquí puede venir el gobierno más progresista y más feminista de la historia que no va a cambiar nada. Es decir, tenemos que pensar primero en local y después, por supuesto, votemos a partidos políticos que tengan unas ideas que al menos no sean hostiles hacia la mitad de la población. Pero el primer cambio tiene que ser voluntad y concienciación a nivel individual, sobre todo de quienes tenemos esos privilegios. A mí el problema es que no solo tienen que tener concienciación los hombres. Mm, Es que lo curioso de todo esto, Alberto, de cuando mm, sacamos el tema de la conciliación y de la mm, corresponsabilidad, mm, es que nos encontramos un bloqueo con la propia mujer madre, mm, que piensa que tiene corresponsabilidad en su hogar. Y eso no es mm, corresponsabilidad. En la mayoría de los mm, hogares no existe la corresponsabilidad porque lo que existe mm, es lo que hemos hablado. Es que mm, los hombres, que tú lo decías y quiero que hables de mm. eso, en el confinamiento han ido a hacer la compra. Eso no es Sí. corresponsabilidad. Desde mi punto de vista, no. Es decir, habrán algunos hombres que de una manera muy generosa, muy altruista, habrán dicho, mira, quédate en casa, no te expongas y voy yo a comprar. Pero tengo la gran sospecha de que ir a hacer la compra en este contexto ha sido un privilegio. Ha sido el privilegio de salir de casa, de fumarte el cigarrito, de ventilarte, de dejar de escuchar llorar a los niños, de dejar de escuchar a tu mujer y tener un rato para ti. ¿Y qué es lo que pasa con los privilegios en nuestro contexto? Que los disfrutamos nosotros, no vosotras. Tú dices, tenemos que hablar sobre las mujeres, que a veces ellas creen que tienen corresponsabilidad cuando no la tienen. Sí, pero mejor habla tú de eso porque yo no me siento autorizado para, encima de que sois la parte oprimida en todo esto, encima echaros la bronca porque lo estáis haciendo mal. No, yo No, me claro, siento, aquí no. o sea, no. Y aquí una cosa clara Mm, es que no vamos a culpar mm, ni venimos a culpar a nadie. mm, Simplemente para mí es muy mm, importante tomar mm. conciencia, como tú dices, Totalmente. y esa Mm, conciencia no es mm, solo la de los hombres. Yo mm. necesito que también toméis Claro. conciencia, por Mm, supuesto, porque tenéis mm, que ser referente, porque tenéis que dar un paso adelante. Pero también hay que mm, tomar conciencia de la mujer mm, para, y yo la hice, y yo en un momento mm, dado mm, de mi relación en mm, pareja lo tuvimos que hacer y sentarnos a mm, negociar. Yo me mm, tuve que sentar a negociar como si fuera un mm, equipo de verdad, como si mm. fuera Claro. compañeros de trabajo, a decir, a Sí. ver, esto así no funciona. Así no Mm, está funcionando, porque así yo estoy cargando con el trabajo, tú sí que estás haciendo mm, cosas en casa, pero no las suficientes como mm, para que podamos estar en igualdad. Aparte, y mm. aparte tampoco se trata de un Totalmente. 50-50 No, perpetuo, no, 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 para nada, eso porque, tampoco es justo. y depende de los momentos, depende de las Mm, situaciones, pues mm, evidentemente yo ahora tengo un bebé de 3 meses, no puedo pedirle a él un 50-50 con la tercera hija, con ella, ¿no? claro. Porque realmente Mm, no tiene sentido si le mm, estás dando el pecho y claro, demás. claro. Pero el hacer equipo es otra cosa, ¿no? El hacer equipo es Mm, estar dispuesto a lo mejor a mm, renunciar parte de tu carrera mm, cuando ella lo necesita. A mm, que realmente no ocurra lo que ocurre en España, que es que ocurre siempre, recibo miles de mensajes así de mm, decir, como él gana más, yo gano menos, mi carrera no mm. importa. Y siempre Claro. tenemos esa brecha salarial
que nos hace tanto daño, pero es que Claro, si y no eso es una pelota que, claro. Claro, claro, entonces ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que eso cambie en la sociedad y en la empresa, Claro, que nos den no. la oportunidad para que entonces tomemos conciencia en el hogar? No puede ser. Claro, quizá la parte que os toca a vosotras es el tener un punto más de inconformismo, ¿no? De no conformaros con simplemente con, bueno, pues al menos hace esto, al menos tal. No, vamos a tratar al menos de no buscar lo que tú decías, una igualdad 50-50, pero al menos una situación que sea justa. Sí. Porque cada familia es un mundo diferente y cada familia tiene unas circunstancias, una situación muy diferente y lo que a lo mejor en tu casa es una solución perfecta para un determinado problema, en mi casa no funciona. Entonces, lo que tenemos que buscar es una situación que sea justa para todos y que al menos tengamos los dos una sensación de equidad y de reparto justo. Exacto. Lo que no puede ser es que, no sé, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo al menos lo veo que, por ejemplo, los clubs de pádel o las peñas ciclistas están llenas de padres primerizos, de padres novatos, de padres recientes. O sea, que parece que sales del hospital y te apuntas a pádel. Pero yo no he visto a madres que se apunten a pádel. Claro, sí, Pero sí, sí que sí. veo al padre con 3, 4 meses del crío que se apunta a pádel para ventilarse. Coño, eso está muy No, no, feo. no. No, o el domingo por la mañana te vas de vuelta ciclista por todo, ¿sabes? Claro, no, Yo es que flipo un poco con esas cosas, aparte porque es que creo que claro, igualmente mm, que hay que mm, negociarlo y hay que hablarlo y hay que decir, claro, a ver, mm, qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que yo quiero mm, hacer? ¿Cómo nos podemos mm, apoyar? Es decir, que es mm, fundamental es que yo creo que el mm, gran problema es la mm. comunicación, Alberto. Totalmente, O sea, totalmente. las Pero ese es el parejas gran problema de hablan. muchas parejas, claro. Y ahí es que no es fácil hablar y no es fácil comunicarse, a todos nos cuesta, ¿no? Pero poder tener un estilo de comunicación en el cual podamos poner cierta información por encima de la mesa, pero sin acusar a la otra persona, sin hacerle sentir culpable, utilizando un lenguaje que sea respetuoso, que aparte sea proponiendo soluciones, no solamente señalando problemas. Ostras, eso nos cuesta mucho, ¿no? Y lo más importante es lo que tú decías, es hablar como un equipo. ¿No? Y entender que esto no es tú contra mí, no es que si tú ganas yo pierdo, aunque realmente es así. Es decir, si yo tengo mucho tiempo para mí y si yo me voy al pádel, es a tu costa. Pero no lo tenemos que enfocar así, lo tenemos que enfocar como qué es lo que podemos ganar los dos y de qué manera los dos podemos ser más felices, estar más a gusto y tener un hogar en el que nos apetezca entrar y no estemos mirando el reloj a ver cuándo podemos salir. El objetivo tendría que ser ese, que nuestra casa sea nuestro refugio, no el lugar del cual tenemos que huir desfavoridos porque no se puede respirar el ambiente. El confinamiento ha sido refugio o no ha sido, ¿no? Porque ha sido como, quiero decir, hemos tenido que amar nuestra casa Sí, sí, sí. y desde Mm, aquí yo creo que la mayoría de las familias vivimos en mm, pisos, no tenemos jardín, no tenemos mm, grandes no. privilegios, aunque seamos Sí, sí. privilegiados y la misión Sí, mejor ha sido estar en casa, pero sí. ha sido heavy, ¿eh? Ha sido heavy encontrarse. Yo para mí ha Oh, sido, yo qué sé, es decir, nosotros hemos sacado en positivo mm, que nos hemos conocido más con familia, que nos mm, hemos dado cuenta de cosas de nuestras mm, hijas que no sabíamos porque no mm. teníamos tiempo de mirarlos, Claro. eso ha sido brutal. Mm, Pero bueno, a mí me parece muy importante eso que dices, ¿no? Lo de tomar conciencia y mm, sobre todo que lo que haga el otro, es decir, si el otro tiene mm, un hobby, el otro quiere salir a mm, correr, tú mm. lo facilites. Quiero decir, que no es solo que Claro. el otro Mm, decida yo me voy mm, porque no puedo más mm. y me da igual lo que tú pienses. No, yo Claro. te estoy facilitando que tú estés Mm, aquí. Y yo, claro. aunque yo pienso igual que tú, que Mm, no hay ejemplos y que en cada casa mm, funciona una cosa, mm, pero por dar ideas, a mí una cosa que me mm, ayudó mucho fue los domingos mm. mirar la agenda juntos. ¿Sabes? Mirar Ujú. la agenda y Totalmente. saber qué es lo que tiene cada uno. Porque Mm, si él sabe que yo tengo hoy a las 6:30 mm, este directo contigo, mm. ya te haces a la idea, te Claro. organizas, ¿no? Y Mm, no es un conflicto luego claro. media hora antes de, Los ¿no? calendarios compartidos, o sea, eso es básico. O sea, Mira, ahora tener un calendario. con tantas aplicaciones que hay, Claro, claro, claro. Nosotros desde hace pues quizá un par de años que Conchín instauró el que el sábado por la noche o el domingo por la noche nos sentamos al menos como mínimo, mínimo, mínimo a mirar la agenda, organizar la semana, organizar las comidas, pensar, a ver, ¿qué día como yo en casa? ¿Qué día comes tú? ¿Qué día recogemos a tal? Pues mira, pues entonces tú coges el coche blanco y te vas a esto, y yo coger el coche negro y los recoges de esta manera. Hostia, no, que es que el coche va a estar en el aeropuerto, claro, pues entonces a ver, ¿cómo lo hacemos salir? Y te das cuenta de la movida que es sí. organizar una semana. O sea, y una semana normalita, y pues a lo mejor te puedes tirar más de una hora
organizando todo eso. Y pues nosotros, gracias a que Conchi dijo, no, mira, oye, esto tenemos que sentarnos todas las semanas, tenemos que hacerlo y, ostras, pues vivimos mucho mejor desde que los dos nos sentamos, miramos la agenda juntos y podemos saber qué es lo que está pasando, porque si no, ir a salto de manta, eso es una fuente de estrés, de nerviosismo, de tal que no hay manera. Total. Y yo para pasar ahora a otro tema, sí que me quedo con eso, con lo que has dicho de tomar conciencia. Quiero decir, yo soy muy partidaria de que esa conciencia tiene que ir acompañada de medidas correctoras, sí, como leyes, porque si no legislas, pues esto es como, aparte, me puso un ejemplo muy bueno, Beatriz Becerra, eurodiputada, que ahora ya no está, pero estaba en el Partido Independiente en Bruselas cuando la conocí. Y ella decía, Laura, esto es como cuando te pones un aparato de dientes, ¿no? Necesitamos las cuotas porque es una medida correctora, necesitamos los permisos intransferibles porque es una medida correctora. Ojalá dentro de 2 generaciones haya cambiado tanto, nos hayamos concienciado culturalmente y educacionalmente, hayamos dado tantos pasos que ya no las necesitemos y te lo quites y ya se quedan bien. Claro, ¿sabes? Claro. Claro, es que al final el tema de las medidas es importante, pero si eso no cala en una sociedad justa y en una sociedad que ha hecho un cambio mental, tampoco vamos a avanzar tanto. ¿Cuál es la solución? Pues no tengo ni idea. Nosotros lo hemos hablado otras veces, que tú sabes que yo el tema de los permisos iguales no lo tengo tan claro, pero porque tengo mis dudas, porque muchas veces he visto que con esa igualdad de permisos, al final nosotros somos los privilegiados, que muchas veces él se estudia un máster, él hace no sé qué, y sigue habiendo esa desigualdad. Y dices, es que si no hay un cambio mental, es que no vamos a avanzar. Y ahí la educación es la parte esencial, básica, y tiene que haber esa educación de base para que pueda haber ese cambio. Y si hay ese cambio de base... Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que como nos demuestran, hay tantos casos de tan pocos hombres referentes como vos, como tú, o como mi pareja, o como algunos que hay, que no digo que no los haya, pero a ver, los haylos, pero muy pocos, como no lo forcemos, es que no veo el cambio, no lo veo cerca, Alberto. Y por eso tenemos que hacer ruido. Y tenemos que hacer ruido y, sobre todo, pensar que a nosotros quizá nos faltan referentes. A mí, por ejemplo, me faltan referentes. A ti te faltarán referentes, pero es un tema generacional. Pero nosotros estamos construyendo los referentes de las sociedades que van a venir. Yo cuando hablo de estos temas, en los talleres, en las charlas, siempre pongo un ejemplo para hablar de la falta de referentes. Pido a la gente que viene que levanten la mano quienes recuerdan a su madre limpiando el váter. Y todo el mundo levanta la mano. Digo, vale, ahora por favor levantad la mano los que recordáis a vuestro padre limpiando el váter. Y a lo mejor levantan la mano 1 o 2. Digo, vale, ¿y cuántos lo estaban limpiando por voluntad propia y no porque vuestra madre le hubiera dicho 20 veces limpia el váter? Entonces ya se agachaban todas las manos. Digo, vale, pues ahora vamos a darle la vuelta a la historia. ¿Cuántos recordáis a vuestro padre en el sofá bebiéndose una Coca-Cola, una cerveza, viendo el fútbol o viendo las noticias? Pues levantaban la mano. ¿Y cuántos recordáis a vuestra madre haciendo eso mientras vuestro padre estaba fregando los cacharros y limpiando el váter? Y la gente hasta se ríe. Es decir, pensar en la escena de su madre descansando ociosamente mientras su padre hace algo, es que se descojonan. Sí, sí. Eso es el problema. Esa es la falta de referentes. Lo que necesitamos es meter en las retinas y en los cerebros de nuestros hijos escenas distintas. Y que, sobre todo, nuestros hijos renuncien a privilegios por el simple hecho de ser hombres. Y que nuestras hijas se den cuenta que no tienen que pedir nada menos de lo que pueden pedir sus hermanos. Sí. Y eso solo se consigue mediante la educación. O sea, eso no hay otra. Y tenemos que ser nosotros esos referentes. Y nosotras, la generación nuestra, que lo hacemos y que intentamos hacer ese cambio de roles, cargamos con algo que es la culpa. Porque seguramente si yo me siento todavía a día de hoy, y yo lo confieso, en el sofá, leyendo un libro, y lo hago, porque es que lo hago, y mi marido está fregando la cocina, yo tengo un poquito de culpa ahí. Entonces, esperemos que nuestras hijas no se sientan culpables, porque la culpa es una de las grandes barreras de la mujer hoy en día. Sí, no, pero totalmente, Laura, pero es que tú te sientes culpable porque te han educado para sentirte culpable. Sí. Porque te han educado para complacer. Porque sobre todo por lo que tú has dicho, porque como no lo he visto, lo que no ves... Claro, porque mi madre a mí me educó yo siempre lo digo, para mí es la mujer más feminista del mundo, porque ella nos dijo luchar, trabajar, ser independientes, tener vuestra propia vida. Ella lo dijo y por activa y por pasiva nos lo metió en vena. Pero yo no veía eso en ella. Entonces, al no verlo en ella, ¿qué pasó con la maternidad? Llegas a la maternidad y tienes el modelo de tu madre
y lo que ella te ha dicho que tienes que ser. Y tú quieres ser las dos cosas. Claro, pero no solo te ha educado tu madre, te ha educado tu madre, te ha educado el coche Claro. fantástico, te ha educado farmacia de guardia, te ha educado médico de familia, o sea, todos los referentes culturales que tenemos en la cabeza también educan. Sí, Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado también con... Las escuelas. Totalmente. Entonces, si nosotros nos sentimos un poquito más culpables y vosotras os sentís un poquito menos culpables y hay un poco de trasvase de culpa, pues a lo mejor avanzamos un poco. ¿Puede haber culpa en los hombres, en los padres, Alberto? Yo creo que sí, yo espero que sí, o al menos una culpa derivada de no estoy siendo fiel a la responsabilidad que tengo. Hombre, que tú estés rascándote los huevazos en el sofá mientras tu mujer está haciéndolo todo en casa y no te sientes culpable, pues olé, tío. O la típica, a mí siempre se me quedó grabado hace un par de años la viñeta de Forges, que se veía a dos hombres en la oficina sentados y uno le decía al otro, ¿ya te vas? Y dice, sí, y dice, yo voy a esperar un poco más para que los niños estén bañados ya, ¿sabes? Pero eso es un clásico. O sea, alargar la jornada para escaquearte de las cosas de casa, eso es un clásico. O ir antes para no tener que llevar a los niños al cole. Es que a mí me pasó una conversación un día en un centro comercial que nos encontramos con unos compañeros de trabajo y él lo dijo delante de su mujer. Os quiero decir, es que fue como una conversación que luego mi hija decía, mamá, ¿por qué esa mujer lo hace todo? ¿Sabes? Ella se quedó como diciendo, no puedo entenderlo, ¿no? Entonces, no, pero es que, aparte, el problema ahí es que está hablando que está el gilipollas, pero es que están todos los palmeros del gilipollas que le ríen la gracia. Entonces, si en el gimnasio del pádel, cuando alguien hace ese comentario, otro le dice, pero tío, pero tú tienes más cara que espalda, o sea, ¿qué gilipollas que eres? O sea, pero ¿a ti qué te parece lo que estás haciendo? Joder, macho, pues a ti te quedan 4 telediarios con tu mujer, porque cuando se dé cuenta te va a mandar a pastar rápidamente. Y el otro que diga, sí, tío, o sea, pero ¿qué jeta tienes? Hombre, yo aquí no me apunté hasta que los hijos tomaron la comunión y estaba ya todo enfilado, hombre, es que, joder, con un crío de 4 meses tú no tendrías que estar aquí, tú tendrías que estar en tu casa cambiando pañales. O sea, tenemos que ser nosotros los que también señalemos y digamos, tío, tienes más cara que espalda. Sí. No solo vosotras, tenemos que ser nosotros. Exacto, hay que dar un paso hacia adelante. Y dejar de reír gracias y chascarrillos de historias que dices, tío, esto es una pali de pájaros y eso, macho. Y aparte que eso es algo que vosotros ahí tenéis una responsabilidad muy grande, porque no es solo en conciliación, es en igualdad, en machismo, quiero decir. Es que vivís tantas situaciones en las que os sentís, en las que los que sois referentes os sentís incómodo, pero también hay que ser valiente, ojo, y no es fácil, claro. ¿Sabes? Y decir, oye, hasta aquí, ¿sabes? Y a mí no me interesa este grupo de WhatsApp en el que estáis menospreciando a mujeres, por ejemplo, ¿sabes? Claro, totalmente. Entonces, es complicado de romper eso, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque una de las cosas, sobre todo, es que más se escucha y que hay que romper también, es eso de él me ayuda, ¿no, Alberto? Hostia, sí. No, hombre, es que el tema de la ayuda tiene mucha tela, ¿no? Y tú sabes que yo de eso he hablado un montón. Pero es que es así, y por suerte ya empieza a chirriar un poquito lo de escuchar la ayuda, ¿no? Pero todavía se escucha. Pero ojo, que incluso a mí también se me escapa. O sea, pero es que lo tenemos ahí grabado a fuego, ¿vale? Pero sí, o sea, la realidad que tiene eso ahí detrás es que es perversa. Es que eso es tu historia, no es la mía. Entonces yo que soy un enrollado que flipas, te echo un cable, ¿no? Pues no. O sea, tenemos que intentar avanzar un poco. Yo siempre digo que la progresión es que, por ejemplo, con la lavadora, nosotros hace una generación a una lavadora no nos acercábamos ni con un palo. O sea, ¿por qué no? Porque la lavadora estaba ahí, tú estabas aquí y mundos paralelos, ¿vale? Luego ya pasamos a que yo te ayudo con la lavadora. Luego pasamos a que yo te pongo la lavadora, lo cual me parece casi un delito, porque ponerte una lavadora encima, o sea, eso ya es violencia. ¿Vale? No, aparte, la propia expresión te pongo es como... Te pongo la lavadora, sí, o sea, telita, te pongo la lavadora, es como lo de tu hijo, y dices, hostia, por favor, ¿vale? O te saco a pasear, eso antes, sí. ¿eh? Sí, te pone un collar y te saca a pasear, ¿no? Y dices, hostia, macho, telita. Digo, coño, lo fácil es simplemente pon la puñetera lavadora y ya está. O sea, no, ni le ayudes, ni se la ponga, no, pues mírate toda la ropa y poner la lavadora y ya está. Pero si sientes que no va contigo, es que no lo vas a hacer. Había una campaña ahí muy chula de Samsung de tele hace un par de años que decía, si sois capaces no, la tecnología a los hombres siempre se nos da muy bien, ¿no? Claro. Porque una lavadora parece como si fuera un ovni, ¿no? Un extraterrestre. Claro, pues por falta de interés, claramente. Es mucho más fácil. Sí, entonces, Samsung eso se lo toma en serio. Y dice con ellos también, pues en parte de esa campaña, que ya no hay excusas o algo así. Sí, pues ya no hay
Hay empresas y hacen falta empresas, pues en este caso has dicho Samsung, pero hay muchas otras que se creen de verdad este discurso y intentan ayudar a sus trabajadoras, a sus trabajadores Rompe. y eso se nota, ¿eh? Cuando una empresa se lo toma en serio, a mí, por ejemplo, que me llaman para hablar de estos temas y tal, te das mucho cuenta cuando una empresa se lo toma en serio y se lo cree, y cuando otra lo único que tiene que hacer es cumplir con la papeleta del día que toca y tal. O sea, eso se nota mogollón, Ya te pero digo. mogollón. No, Pero se ve mucho, cuando mucho. está la conciliación en el ADN y ahí yo desde aquí, Sí, pues Más Familia, que estuvimos el otro día con Roberto haciendo un directo con Más Familia, que tienen ese sello sí, EFR de Empresa Familiarmente Responsable, pues ojalá llegara un momento que trabajáramos solo con empresas que realmente se tomen claro, esto, es decir, no solo en la publicidad que dan, que es muy importante porque la publicidad también claro, rompe los roles, sino también en cómo lo hacen con sus propios empleados, ¿no? totalmente, totalmente. Esa concienciación también hay que tenerla por ahí. Alberto, tú que hablas mucho de la infancia de los niños y las niñas, ¿cómo educamos en esa corresponsabilidad? Dinos cómo las claves que son para ti. A ver, ahora lo hacemos mejor que antes, pero nos lo tenemos que currar un poquito más. Es decir, para educar en corresponsabilidad, primero lo que tenemos que hacer es lo que se llama la coeducación, ¿no? Es decir, una educación que sea igualitaria y que no sea sesgada en función del género, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Las tareas son casi infinitas, pero lo primero es dar ejemplo. Es decir, no puedo estar hablando de palabra, de igualdad y de historias, cuando después yo en casa no me aplico el cuento, ¿vale? Entonces, lo primero es dar el ejemplo. Y hay un factor que muchas veces no nos damos cuenta y en lo que es la educación en igualdad, que es el tema de las etiquetas, ¿vale? Porque las etiquetas que ponemos a las niñas y a los niños ya prácticamente desde el momento del nacimiento es que acaban condicionando el trato que nosotros le damos, pero también la imagen que se van a crear de sí mismos. La princesita, el guerrero, el grandullón, o sea, esos atributos que les ponemos ya están condicionando su desarrollo, porque de esa manera les estamos enseñando cómo se tienen que comportar para recibir nuestra aprobación o para recibir ese tipo de comentarios. Y eso que poco a poco empieza a rodar, cada vez se va haciendo más grande y, por ejemplo, decisiones tan triviales como cómo vistes a una niña o un niño pequeños. Hasta no hace mucho, y todavía se ve, se vestían los niños de una manera mucho más funcional que a las niñas. A las niñas muy tarta y a los niños con su chándal, con sus vaqueros y tal. Claro, pones a la niña y al niño en el parque, ¿quién va a correr mejor? ¿Quién va a trepar mejor? ¿Quién se va a desarrollar psicomotrizmente mucho mejor? Obviamente el niño. ¿La niña qué va a aprender? A no mancharse, a estar en el banquito, a estar quieta y, ay, fíjate qué buena que es que mira, es que qué tranquilita, que iba recibiendo inputs sobre lo que el mundo espera de ellas. Luego llega al colegio, con un patio gigante que está invadido por la cancha de baloncesto y el campo de fútbol. Los niños que han desarrollado esa psicomotricidad mucho mejor porque les han vestido de una manera mucho más funcional, pegando balonazos. Ellas se van a apartar y se van a quedar sentaditas hablando entre ellas. ¿Por qué acabamos de esa manera? No porque hay unas capacidades diferentes, sino porque les hemos socializado de una manera distinta. Es decir, cada pequeño gesto que hacemos en la educación de las niñas y de los niños cuenta. Cuenta el modelo que ven en casa, cuenta el reparto de responsabilidades, quién toma las decisiones en casa y sobre qué temas, los modelos a los que les exponemos. A ver, con lo de modelos no te digo que tengamos que quemar la Cenicienta y la Blancanieves, que si te lo piden se lo compras y se lo lees, pero al menos utilízalo para cuestionar cosas. Es decir, hostia, ¿y a ti qué te parece que está la pobre aquí esclavizada y qué tal? O pues es que a lo mejor tampoco se quería casar con el príncipe azul, que te diga, o sea, no sé, tampoco le ha preguntado a nadie. O ¿qué te parece que le tengan que dar un beso cuando está dormida y no puede decir que quiere que le besen? Pues al menos aprovecha esas historias para despertar un poquito ese pensamiento crítico. Y te das cuenta que si lo haces, te sorprende muchísimo, Alberto. Sí, total. Mi hija mayor, Julia, cuando tenía 5 añitos y ya era consciente un poco, ya cuando le leía los cuentos se cuestionaba cosas, me dijo, mamá, yo en Blancanieves no quiero que venga el príncipe a darme un beso, ¿por qué no vienes tú a darme un beso? ¿Sabes? Y me dijo eso y me dejó flipada. Y otra cosa que también me pasó cuando tenía 4 añitos así, porque ellas van a un cole público, pero tienen un uniforme, lo cual un cole público con uniforme es como, Dios, aplausos, ¿no? Ostras, pero claro, pueden elegir falda o pantalón, ¿no? Y ella pues se ponía más pantalón que falda, tal, porque es verdad lo que tú dices, que los uniformes es muy fuerte. Quiero decir, de repente, una falda de tablas, con unos leotardos, Alberto, quiero decir, ¿sabes? Con 3 años.
y ella un día me vino llorando diciéndome que no se quería poner el pantalón porque en el patio le decían que era un chico. ¿Sabes? Y lo que es curioso es que a ella le dejarían elegir entre falda y pantalón, pero a los niños probablemente no. Claro. A los niños no les dejarían elegir falda o pantalón. Total. Porque, ¿qué es eso de llevar una prenda de ropa que está asociada a un sexo que es débil? O sea, no te degrades poniéndote una falda. O sea, que eso también tiene ahí su historia, ¿eh? O sea, eso tiene ahí su historia. Tiene demasiada historia porque... Que se hace... Didi. No, perdona. Didi. No, Didi. No, eso que a nosotros se nos tolera muchísimo menos el utilizar atributos que son femeninos. A vosotras se os tolera más el utilizar, entre comillas, atributos masculinos que a nosotros los atributos femeninos, ¿no? Es decir, vosotras podéis llevar pantalones y no pasa nada, pero nosotros llevar una falda, ostras, esto es un poco extraño. Por ejemplo, antes está viendo no sé qué jugador de fútbol, que esto no entiendo nada, que a día de hoy, año 2020, le habían dicho algo por pintarse las uñas de color negro. Y dices, pero por favor, o sea, ¿qué pasa? Pues creo que lo leí en Educar en el Feminismo, de Iria Marañón, que ella lo que decía es que el sistema se lo ha organizado de tal manera que los que tienen los privilegios se tienen que proteger entre sí y no pueden permitirse asociarse con ciertos atributos de un rango inferior, ¿no? Entonces, por eso vosotras podéis escalar socialmente, ¿no? Podéis llevar unos vaqueros y podéis llevar un traje chaqueta que se os hace muy, muy masculino, pero que nosotros adoptemos esos roles, no nos las asociéis rápidas y no te vayas hacia ese lado que eso es degradarte de rango. Que tampoco es bueno la otra parte, ¿no? Porque en los años 80 las mujeres que trabajaban y que eran directivas y tenían grandes puestos de responsabilidad, pues si te fijas en la moda, por ejemplo, era la moda de los trajes masculinos. Porque, Sí, claro, totalmente. las mujeres teníamos que... y aparte, yo que gracias al club pues he tratado con muchas mujeres que han sido responsables y que se han sentido mala madre porque han tenido que renunciar a sus hijos y ahora se arrepienten, ¿no? Y siempre se han sentido ese concepto mala madre. Me lo dice, ¿no? Me dice, claro, yo llegaba a una reunión solo donde no había mujeres en la mesa y yo era un hombre más, porque vestía como un hombre, iba con coleta y intentando hacer de él. Eso es un error, quiero decir. Claro. Sí, porque es socialmente seguir primando los atributos masculinos como los atributos positivos por excelencia, ¿no? Y nos estamos perdiendo el talento y las capacidades de la mitad de la población. Una mujer va a poder ser exitosa siempre que compita de igual a igual con un hombre. Es decir, que tú te conviertas en un tiburón. Pero es que quizá tú no quieres ser un tiburón, tú quizá quieres tener éxito social y laboralmente con tus atributos femeninos, sin tener que renunciar a esos atributos femeninos. Hay mucha investigación psicológica sobre este tema y es que siempre se ha investigado la conducta humana utilizando al hombre como patrón de todo. Y lo que se desvía de eso es lo femenino. Entonces, claro, todo esto nos lleva a pensar que cuando una mujer se aleja de lo que es el estándar medido como un varón, lo está haciendo incorrectamente. Por ejemplo, dependencia o independencia. Por ejemplo, es decir, hay un montón de atributos que para vosotras son negativos, pero para nosotros son positivos. O atributos que clásicamente son femeninos, que si los tenemos nosotros son negativos. Entonces, ostras, pues quizá tenemos que repensarnos un poquito también el cómo hemos construido a nivel psicológico la sociedad. Tenéis mucho trabajo que hacer los psicólogos, ¿eh? Pero realmente es eso, ¿no? Y yo que sé todo, ¿no? El síndrome de la impostora, el que creemos que nunca somos lo suficientemente buenas. ¿Cuántos estudios hay de que realmente dicen que una mujer a un puesto de responsabilidad no se presenta porque piensa siempre que tiene menos valor que el que tiene? Claro. El hombre se presenta aunque esté por debajo del puesto, ¿no? Eso es increíble. Claro. Sí, y volvemos otra vez al tema de la educación. Es que desde el momento en el que naces, se te educa de esa manera y a nosotros se nos educa de otra. Nosotros sobreestimamos nuestras capacidades de base. Vosotras las infravaloráis de base. Pues a partir de ahí todo lo demás. Total. Y luego pasa que de repente hay algunas mujeres que tenemos como más fuerza o somos más guerreras como yo y me dicen de pequeña, es que tú tienes que haber sido un hombre. ¿No? Cuando te ven que, ¿sabes? Y dices tú, no, porque ya no me faltaba, ¿sabes? Como, claro. Perdona, es como la sociedad no está preparada para mujeres líderes Totalmente. En algo. ¿Sabes? Totalmente. Y aparte es que incluso mujeres líderes, ¿no? Tú escuchas la palabra líder y te sientes hasta pequeñita, ¿no? De decir, no, yo no soy un líder, ¿cómo voy a ser un líder? Porque eso se lo dejas al compañero hombre, ¿no? Te sientes como no puedes mal. ser líder. Claro, sí. sobre todo por lo que tú decías antes, porque no estamos acostumbrados a que se pueda liderar con empatía,
con humanidad, con corresponsabilidad, ¿no? Con ponernos en la piel del otro, con el ejemplo, liderar con el ejemplo. Totalmente, totalmente. Y eso parece que está lejos de la conciliación, pero no, es que uno de los grandes problemas de esta sociedad es que necesitamos más mujeres líderes, más mujeres que se sienten en la mesa, que decidan las estructuras de conciliación, los planes de igualdad, mujeres, que son las que al final lo están sufriendo. Claro, y sin tener que imitar los atributos masculinos. Exacto. Es decir, y es que a veces vosotras se os penalizan conductas que, mira, te pongo un ejemplo, es relativamente frecuente que, pues eso, que aquí al centro pues, vengan padres con sus hijos y tal, y una queja relativamente frecuente es la familia que te trae una niña porque la profe en la guardia o en el cole le ha dicho, no, es que la niña está muy mandona, es que tal, es que esto tendrías que ir a, pues que le ayuden a saber controlarse un poco más, pues que en el patio siempre quiere dirigir el juego y las cosas tienen que ser a su manera y tal. Hasta que un día me di cuenta que nunca me había llegado un caso así de un niño. O sea, no te traen al psicólogo a los niños porque son muy líderes, porque son muy mandones. ¿Por qué? Porque es lo que se espera de ellos. Pero automáticamente el sistema que hemos creado entre todos, el patriarcado, te trae a la niña para que le bajes los humos. No sea cosa que se piense que en la vida puede ser lo que a ella le dé la gana. Es que vamos a bajarle los humos a esa niña que tela. Pero y es que eso que estás diciendo tú es que es la realidad social. Por eso cuando muchas mujeres dicen que realmente vivimos en igualdad, hay que despertar conciencias, Alberto. Porque es que vivimos rodeadas de micromachismos, como diría Ana Requena, todos los días de nuestra vida. Es decir, hay micromachismos en cada... Incluso nosotras somos las que realizamos esos micromachismos. En todo. Quiero decir, es que en cada paso que damos estamos perpetuando los roles tradicionales en la sociedad patriarcal y no nos damos cuenta de esa desigualdad, pero es que la desigualdad está ahí. Y luego otra cosa que yo siempre digo, vale, si tú no has despertado la conciencia, no eres consciente de esa desigualdad, me parece bien porque cada uno tenemos un proceso y esto lo dice también María Forné en su libro también de feminismo, dice, es un viaje. El viaje al feminismo es un viaje que no tiene retorno, porque cuando ya lo empiezas ya vas viendo cada vez más cosas. Pero si no has empezado ese viaje, no pongas en duda que haya desigualdad, porque que tú no hayas vivido la desigualdad, que tú no hayas tenido que renunciar a tu carrera siendo mujer, que tú no hayas vivido la brecha salarial y todas esas cosas derivadas del machismo y de la sociedad en la que vivimos, no quiere decir que la mujer de al lado no lo viva. Porque aquí una de las cosas que ojalá nos dé el confinamiento es esa empatía en conciliación y corresponsabilidad, Alberto. Te falta tanto. Totalmente. Y al final es eso, llámalo gafas moradas, llámalo salir de Matrix o llámalo salir de la caverna o como te dé la gana, ¿no? Pero sí, o sea, en el momento en el que empiezas a ver la realidad de otra manera, te das cuenta de decir, ostras, pero esto como no lo había visto antes, ¿no? Y es eso, o sea, tenemos que tomar todos un poco de conciencia, ¿no? Y tomar un poco de conciencia de que realmente somos bastante machistas y a día de hoy seguimos siendo bastante machistas. A mí me hizo un mogollón de ilusión cuando me regalasteis la camiseta de Soy Feminista, me hizo un mogollón de ilusión, pero yo pienso, quizá tendría que poner Soy Machista, porque realmente es que yo soy más machista que feminista, o sea... Ya, pero por lo menos hemos dado el paso a eso, a tomar conciencia, a ver, a mirar, a observar, a intentar reeducarnos, porque yo también lo decía el otro día en uno de los directos, ¿no? Yo decía, yo cuando estaba en la universidad, Alberto, yo creía que el feminismo ya era una cosa superada. Quiero decir que en la universidad yo me sentía igual que mis compañeros hombres. Es más, ese es el éxito del machismo. El inicio del mercado laboral también. Tuvo que llegar la maternidad para darme un zasca y remover los cimientos de mi realidad y darme cuenta de decir, no. Ahora tú ya tienes la M de madre y tú vas a otro nivel. Y ahí viví la brecha salarial en primera persona, viví la renuncia, la falta de conciliación, la falta de corresponsabilidad, todo. Pero porque se había creado una estructura que nos hace creer que vamos a llegar donde queramos llegar, porque de verdad es que yo sigo flipando cada vez que veo una charla en la que una mujer directiva dice a todo el público femenino, llegarás donde quieras llegar, serás lo que quieras ser. No, llegarás donde te dejen. Claro, ¿qué estás perpetuando, no? Pero bueno, en estos, como nos quedan 10 minutos, es que me vengo arriba, nos venimos arriba. Sí. Y mira que Alberto lo decía al inicio, que lo bonito realmente de esta conversación es que, pese a que los dos creemos en la igualdad, en la corresponsabilidad y la conciliación, muchas veces tenemos debate entre nosotros y dudas.
Pero eso enriquece, eso Pero enriquece. eso es súper sano, es decir, pero porque yo creo que ni tú, ni yo, ni creo que ahora mismo nadie tenga la solución para el problemón que tenemos todos. Pero lo que sí que compartimos es el darnos cuenta de que tenemos un problema muy grande y que entre todas lo tenemos que solucionar. No, aquí no hay una solución mágica que nos sirva a todos. No, para nada. No, pero ojalá nos pusieran a los que estamos todo el día dándole vuelta a la cabeza a ese tema, Ya. nos sentaran y nos escucharan. Porque Sí. seguramente daríamos ideas o abriríamos caminos posibles, ¿no? Que representaran a la Sí. sociedad, que es al final, porque cuando tú ves de repente las medidas que plantea el gobierno y tal, es que están tan alejadas de la calle, es que Totalmente. dices, es que tú no estás escuchando a la gente y Totalmente. tú desde tu profesión escuchas a mucha gente y yo con malas manos escucho a mucha gente. Eso ya nos da, por lo menos, un valor de apertura. Totalmente. Pero bueno, a mí me gustaría que acabáramos hablando un poco de los niños y las niñas. ¿Qué ha pasado con los niños y las niñas en el confinamiento, Alberto? Porque han sido los grandes olvidados. ¿Cómo te has sentido? Que sé que lo has sufrido en primera persona porque te has implicado. ¿Y qué Sí. ha estado pasando un poco con este tema? Cuéntanos, Alberto. Pues que se han olvidado y nos hemos olvidado totalmente de los niños, ¿no? Es decir, el 14 de marzo les encerramos en casa y escondimos la llave. Y ahí se quedaron durante 5 o 6 semanas hasta que conseguimos darles el derecho de salir 1 hora diaria a pasear, menos de lo que durante esas 5 semanas habían tenido los perros, por ejemplo, que la comparación es un poco dura, pero no sé, que te diga que a lo mejor hay que enfocarlo así, ¿no? No ha habido un discurso orientado a la infancia. Con la honrosa excepción de una rueda de prensa de Pablo Iglesias, no ha habido un discurso público que sea dirigido a la infancia. Los hemos encerrado, nos hemos olvidado de esa parte del problema y ha sido una parte de la ecuación que ni ha sentido, ni ha pensado, ni ha sufrido, simplemente se les ha pedido que estuvieran en casa portándose bien y obedeciendo a sus padres. Nadie ha pensado el efecto que puede tener la falta de la asistencia a la escuela en las familias más desfavorecidas. Por ejemplo, ahí en Madrid habéis ninguneado los derechos a la infancia dándoles comida del Telepizza y de rodilla a una buena cantidad de niños en una situación muy delicada. Es decir, que pero eso es humillante, o sea, eso es un insulto, eso es escupir en la cara a las familias que peor lo están pasando. Es decir, ese es el trato que hemos dado a la infancia. Hay muchos niños para los cuales asistir a la escuela es lo único normal que tienen en su vida, que vienen de familias en las cuales, por desconocimiento, por incapacidad o por ausencia de esa estructura familiar, no tienen capacidad para darles un día a día estable, afectuoso y que la escuela es el único marco de referencia que tienen. Entonces, les hemos encerrado en casa muchas veces en situaciones de violencia, de sentir que han sido ignorados sus derechos y a día de hoy no ha habido una propuesta razonable sobre cómo va a volver a ser la incorporación de esas personas al espacio público. Estamos escuchando y estamos viendo cómo abren las terrazas, cómo abren los bares, cómo abren los centros comerciales. Estamos escuchando hablar de la movilidad entre provincias e incluso se está empezando a debatir cuándo se van a llenar los estadios de fútbol de espectadores. Pero todavía no hay una propuesta de cuándo se van a abrir los parques infantiles. No hay una propuesta clara respecto a qué pasa con las escuelas de verano, una herramienta de conciliación muy importante. Se han escuchado despropósitos como que los niños vayan a clase en días alternos o en semanas alternas, lo cual para vosotras va a ser un puñetero caos. Es decir, se ha apartado totalmente a la infancia de todo esto y no nos hemos dado cuenta que son una parte central de la sociedad, que si no cuidamos a esa infancia y si no cuidamos sus emociones estamos cometiendo un error muy, pero que muy grande y algo tenemos que hacer. Yo no me canso de decirlo, nos hemos olvidado de los niños y tenemos que pensar un poquito más en ellos. Tenemos que intentar buscar también la información a nivel científico con respecto a cómo se comporta el virus con los niños, cuánto contagian, cuántos se contagian. Cada vez tenemos más datos que parecen indicar que, afortunadamente, los niños no son los grandes contagiadores que se nos había dicho al principio de toda esta historia. Tenemos que confirmar todo eso y tenemos que utilizar todo este conocimiento para planificar una vuelta a las aulas que no solamente les permita ni contagiar ni contagiarse, sino también al menos no poner en riesgo su salud mental y su salud emocional, porque quizá a lo mejor conseguimos que no se contagien, pero es que si se van a traumatizar de por vida o si nos vamos a cargar la conciliación que aún ni siquiera hemos conseguido tener, pues muy mal lo estamos haciendo. Mira, he estado a punto hasta de llorar cuando has dicho en tan poco tiempo todo lo importante que hemos sentido muchas personas, porque es que ha sido así. O
sea, quiero decir, los grandes olvidados han sido los niños y las niñas y en consecuencia las familias, olvidándose de que realmente los padres y las madres también somos parte del mercado laboral y de la economía de este país, porque si lo único que importa es la economía, es que se van a destruir muchos empleos de mujeres madres. Y sobre todo, teniendo en cuenta que las mujeres madres llevamos puestos de trabajo realmente precarios y donde realmente hay necesidad, porque muchos de los puestos de trabajo solo los tenemos las mujeres. Entonces, se han olvidado de tantas cosas importantes, cuando realmente lo que decías, quiero decir, cuando tú pones el telediario y ves la sección de deportes y ves a esos jugadores, a esos grupos de equipos de fútbol entrenar 20 personas sin mascarillas, me estás diciendo, o sea, me estás diciendo que ayer decían, ¿le decimos a los profesores que queden con sus alumnos en las terrazas? O sea, de verdad, Alberto, es que clama al cielo. Dentro de 20 días vamos a tener toda la costa llena de gente que va a venir de Italia, de Francia, de Inglaterra, pero por favor que no se junten los niños a celebrar un cumple infantil. Que por favor no vayan a los parques, que eso va a ser muy peligroso y, ostras, quizá nos estamos equivocando. Que por supuesto que no vivimos en el país de la piruleta y que la economía tenemos que activarla porque si no los niños, aparte de ir al parque, se mueren de hambre. Es decir, eso es obvio. Pero podemos hacer una pausa en todo esto y reconocer que son ciudadanos de pleno derecho, no son ciudadanos de segunda. Son ciudadanos de pleno derecho que tienen un pequeño defecto y es que no votan. Si votaran, a lo mejor las cosas cambiarían, pero sus familias sí que votamos. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. La imagen que se ha viralizado de esa imagen de una terraza llena y ese parque con esa cinta que dices tú, pero de verdad, ¿de qué estamos construyendo? O sea, somos una sociedad sin reemplazo poblacional. Sin futuro. Ha bajado, has visto los datos de esta semana, que ha bajado a 1,23 los hijos de media de la tasa de natalidad. Sí. ¿A qué estamos esperando? O sea, se nos ha olvidado que hemos sido todos niños y niñas. Es que da tristeza infinita. A ver, pero por supuesto, y si no hay unas políticas de fomento de la natalidad, va a caer todavía más. Pero todavía más. No, es dramática la situación. Y luego la parte que supongo que a ti te fastidiará igual que a mí, cuando de repente sale ese grupo porque yo creo realmente que hay una niñofobia brutal en esta sociedad. Pero total y absoluta, es dramático. Y de repente dicen, no haber tenido hijos y se quedan tan panchos. Sí, es la leche, es la leche. Y ese es su argumento. ¿Qué hacemos con esto? Es decir, ¿crees que...? Es decir, yo no sé si deberíamos movilizarnos, salir a la calle, hacer algo, porque es que a día de hoy, junio, Alberto, estamos en junio, no sabemos cómo van a volver los colegios en septiembre, no hay un protocolo oficial. Yo que estoy en contacto con la comunidad educativa, también te digo, los centros educativos, sobre todo los públicos, han sido los grandes olvidados, no tienen las normas, se enteran de las noticias por los medios de comunicación y nadie está hablando de esto. Y las maestras y los maestros han ido de culo. Porque no nos olvidemos que a veces se les da hacer a los profes, es que en la mayor parte son maestras y en la mayor parte también son madres y han tenido ese doble castigo, es decir, el castigo del teletrabajo y el castigo de la educación a distancia de sus propios hijos, o sea, que hayan sido doblemente victimizadas las mujeres maestras. Eso primero, gratitud hacia las maestras y segundo, reconocer que se han llevado una parte muy, muy difícil de todo esto. Yo no me canso de repetirlo. En el 48, la OMS, cuando se constituyó, hizo una definición de salud que era muy bonita, que definía la salud como el estado de bienestar que no se reducía simplemente a la ausencia de enfermedad, sino que un estado completo de bienestar a nivel biológico, psicológico y social. Durante la crisis, durante la gestión de esta crisis, nos hemos preocupado de lo que era más urgente, que era la gestión de la salud física, de la ausencia de la enfermedad. Me dicen, es que has cambiado de discurso, es que durante las primeras semanas de la pandemia tú decías que los niños eran muy fuertes y que lo aguantaban todo. Por supuesto que he cambiado de discurso, claro, porque no es lo mismo llevar 2 semanas que llevar 2 meses y contamos. Me parece casi insultante estar diciendo que los niños llevan 2 semanas encerrados cuando estábamos contando los muertos casi por miles. Es decir, por supuesto que yo he tenido un cambio de discurso porque la situación es la misma. Pero ahora que ha cambiado la urgencia de esa situación, eso tenemos que decir, un momento, ¿nos hemos vuelto locos o qué está pasando? O sea, que llevamos semanas ya hablando de esto y poniendo esto sobre la mesa. O sea, no ha sido una cosa de esta semana, es una cosa que ya es que clama al cielo. No sé ya cómo vamos a reivindicar o a pedir medidas urgentes ante esta situación mínimo. Es que lo único que pedimos es un plan de cara a la vuelta en septiembre. Quiero decir, es tan mínimo como eso, ¿no? Que no se y poder hacer una previsión, claro, y poder hacer una previsión y que tú y yo podamos saber qué hacer con nuestros trabajos.
Exacto. O sea, saber cómo organizarnos los tiempos, qué ayuda vamos a necesitar, poder hacer un mínimo de previsión. A ver, esto nos ha pillado en bragas a todos. Nos ha sorprendido mucho. Esto es una situación muy novedosa. Pero yo creo que estamos hablando ya de unos tiempos que deberíamos tener un plan. Un plan al menos para saber qué es lo que va a pasar en breve. Sí, sí, total. En breve, antes de que todo el mundo coja el chip playa, quien pueda. Claro. Y lo que tú decías, ¿no? Es decir, porque no nos olvidemos también eso. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque muchas familias pues están pasándolo mal también en la organización del teletrabajo, pero a mí, yo quiero terminar con lo que tú has dicho al principio. Somos unos privilegiados aquellos que podemos teletrabajar. Totalmente. Somos unos privilegiados aquellos que tenemos recursos tecnológicos, porque 4 de cada 10 niños de familias desfavorecidas no tienen ningún recurso tecnológico. Estos Totalmente. son datos que nos daba Save the Children Claro, la brecha digital. El otro día, y esa brecha digital va a estar ahí. Tú como psicólogo y que trabajas tanto el tema de la infancia, lo sabes. Y bueno, por terminar, vamos a darle un mensaje de esperanza a todas esas familias que les cuesta y mucho más, porque el 13% de los hogares ha empeorado la corresponsabilidad. Es un dato que analizamos al inicio del confinamiento. Darnos ese último consejo para esas malas madres y que están diciendo por aquí que este vídeo se tiene que rular por todas las comunidades de hombres. Queremos sacar este vídeo fuera de aquí. ¿Qué consejo le darías? A ver, yo, ya lo sabes, yo consejos para ellas no doy ninguno, ¿vale? Porque no me siento legitimado para decir a ellas qué es lo que tienen que hacer. Pero a ellos sí que les doy consejos y siempre digo lo mismo. Tío, macho, tienes ojos, o sea, mira lo que hay que hacer y hazlo, simplemente. Es decir, no hay más historia. Es lo que decíamos antes de la lavadora. Si sabes poner el Netflix o si sabes jugar en streaming o tal, poner una lavadora no es tan complicado. Es decir, si pasas y ves que el cesto de la ropa sucia está lleno, coño, pones la lavadora. O si ves que se hacen las 9 y que no hay nada hecho de cena, pues levanta el culo y preparas la cena. O si te sabes los horarios de los críos, pues vas tú a recogerles de las extraescolares y sales 10 minutos antes del cole. O tienes un calendario compartido con tu pareja y sabes cuándo son las visitas en el pediatra y te esfuerzas al menos por poder estar presente. Es decir, que nosotros tenemos mucho que hacer para renunciar a los privilegios que por inercia tenemos. Si nosotros vivimos un poquito menos cómodos, quizá vosotras podéis tener un poquito más de equidad. Pues con ese consejo me quedo, no voy a decir nada más porque es un gusto escucharte, hablar contigo, siempre de ese carácter de humildad que tienes y de lo fácil que es conversar contigo, aunque a veces tengamos pareceres distintos, y que te admiro un montón, que te quiero un montón, que creo que eres un referente y sí que eres ejemplo, aunque no quieras serlo, lo siento, lo eres. Y que muchas gracias y que te espero otro día porque ahí tienes muchos temas de los que hablar. Oye, que sí, de verdad, muchísimas gracias a vosotras porque tanto tú como las madres hacéis un trabajo enorme, imprescindible, estáis consiguiendo un montón de cosas y todos tenemos un montón que agradeceros, pero muchísimo. Así es que desde aquí, un besazo súper grande y muchísimas gracias y con ganas ya de volver a hablar otra vez contigo. Muchas gracias, Alberto. Cuidaros mucho, besazos. Chao. Hasta ahora. Chao.